Y gloria al Señor. Dios les bendiga una vez más a todos, amados hermanos, quienes estamos aquí, quienes estamos allá, ¿verdad? en las redes sociales. Estamos en nuestro tiempo de oración, de intercesión, como ya lo hemos empezado hace como 3 semanas atrás. Entonces, a Dios le ha placido que vengamos en este tiempo a estar orando a Dios, ¿verdad? Vamos a leer para empezar esta enseñanza. Esta es una pequeña cláusula antes de entrar en la oración, intercesión, porque después de estos 10-15 minutos que pasamos aquí en la enseñanza, entonces tenemos una búsqueda de oración, de intimidad con Dios, una búsqueda personal con Dios, y luego para entrar en lo que es la oración de intercesión. Y siempre nosotros debemos de orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nosotros oremos, intercedamos, buscamos su presencia. Dios siempre quiere que nosotros oremos, ¿verdad? Estamos viendo en esta enseñanza acerca de que el propósito de la oración, porque hay muchas personas quienes realmente no entienden el por qué oramos, para qué oramos, por qué Dios quiere que oremos, ¿verdad? Y una de las cosas que debemos de saber es que Dios quiere que oremos porque a través de la oración, y solamente la oración, Dios va a hacer lo que el hombre no puede hacer. Amén. La oración es precisamente para eso. La oración es para Dios hacer lo que nosotros estamos limitados a hacer. Hay cosas que nosotros no entendemos, no podemos hacer, pero a través y solo a través de la oración Dios puede hacer. Amén. Como por ejemplo, que algún familiar sea sanado de algún cáncer, de algo, una enfermedad terminal. La medicina no puede hacer nada, nosotros no podemos hacer nada, pero si nosotros oramos a Dios con fe, entonces Dios puede hacer. Amén. Cosas que nosotros no vemos, no entendemos. Entonces, si nosotros oramos a Dios, vamos a poder ver y vamos a poder entender eso. Entonces, la oración es precisamente para nuestras limitaciones, y es uno de los propósitos. En el libro de Ezequiel, en su capítulo, esto lo leímos la anterior vez, pero quiero comenzar aquí, capítulo 22, versículo 29 en adelante, dice así: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y este es Dios, ¿no? Y dice: y busqué entre los hombres, entre ellos hombre, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, oiga bien, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Entonces Dios busca a alguien de su pueblo, de la iglesia, para que ore a favor de una situación, ¿verdad?, en la cual Dios quiere intervenir, Dios quiere operar, pero Dios está necesitando de que alguien se lo pida en oración. Amén. Y dice: y no lo hallé, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. Entonces, la oración tiene su propósito, y ese propósito es para nosotros, para Dios obrar en nuestras limitaciones. Todo lo que nosotros no podemos hacer, por eso el Señor Jesucristo dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Amén. Entonces, lo que para nosotros es imposible, no le encontramos solución, no le vemos solución, entonces Dios dice: pídeme, ora, y entonces vas a entender y vamos a ver los resultados. Amén.
Entonces la oración tiene su propósito. Gloria al Señor. Entonces vimos que uno de los propósitos de la oración, entonces, tener comunión íntima con Dios es el propósito principal, ¿verdad? Entonces estamos viendo este otro propósito, y este propósito es la necesidad inmediata, que Dios quiere hacer algo, pero lo va a hacer a través de nosotros. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros oremos para Dios hacer las cosas. Y Dios nos está llevando con esta enseñanza para que nosotros podamos entender el propósito de la oración realmente. Vimos que las personas no oran, ¿por qué? Porque no conocen el propósito de la oración. Muchas personas no vienen a la oración porque no saben el poder que hay en la oración. Muchas personas no vienen a la oración porque no saben y no entienden que solo y a través de la oración es que Dios va a hacer los milagros. Amén. Otra de las razones por las cuales las personas no oran, dicen, porque no tienen buenos resultados. Y no tienen buenos resultados, ¿por qué? Porque por la falta de perseverancia. Pero ¿cómo se puede perseverar en algo si no se entiende el propósito? ¿Verdad? Entonces, y esa es la razón por la cual Dios nos está enseñando el propósito de la oración, para que nosotros nos interesemos de orar. Hay propósito, hay buenos resultados a través de la oración. Entonces, estuvimos viendo que cuando se desconoce el propósito, la razón de algo, automáticamente se pierde el interés. ¿Y para qué la oración? Decimos a Benji, ¿verdad? Benji, vamos a la oración. ¿Y por qué no la oración? Ahí puede haber. A ver qué pasa. Si Benjamín es una persona de propósito, dice, a mí no me gusta perder mi tiempo. Entonces, si yo voy a la oración, entonces por algo, ¿verdad? Pero si vamos a ir solo ahí a perder el tiempo, entonces ¿para qué? ¿Estamos acá? Entonces debe haber un propósito, debe haber una razón. Una persona que vive con propósito, una persona que realmente le interesa su tiempo, entonces dice, voy a ir a la oración. ¿Por qué? Porque hay algo en la oración. ¿Amén? Entonces, y sí hay algo en la oración. Gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios. Hoy vamos a definir entonces, Dios le bendiga. Hoy vamos a definir entonces, hijita, agarra esto. Jenny, ¿trajiste tú? No. ¿No? Ok. Ya, entonces, vamos a entender la palabra propósito. ¿Amén? Porque hablamos de propósito, pero muchas veces nosotros confundimos lo que es un propósito. Propósito pensamos que es alcanzar el éxito, ¿verdad? Alcanzar una meta. Y aunque es parte de eso, pero eso no es todo. La mayoría de las personas definen propósito como alcanzar una meta, alcanzar el éxito, y las personas alcanzan su meta, alcanzan el éxito, pero aún les falta algo todavía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ese no es realmente el verdadero propósito, es parte del propósito. Entonces vamos a definir lo que es propósito, porque es muy importante que entendamos propósito, porque estamos viendo el propósito de la oración. Amén. Entonces, propósito, empezamos un poquito tarde, porque estamos armando esta cosita aquí, y estos muchachos no acababan todavía, pero mil disculpas por eso. Entonces, propósito, ¿qué es propósito? Empezamos desde abajo para arriba. Propósito es una meta. Propósito es un objetivo, está dentro, ¿verdad? Propósito, y aquí viene lo bueno, es una razón de ser. ¿Estamos acá? Es una razón de ser. Cuando Dios nos creó a nosotros, te creó a ti y a mí, nos creó con una razón de ser. Nos creó por algo y para algo. Amén. Entonces hay propósito en lo que Dios hace, y hay propósito en la oración. Definiríamos la oración que propósito es la intención original por lo cual fue creado algo. Es la intención original, ¿verdad? Por lo cual fue creado algo.
Entonces, nació Hernán, ¿verdad? Nació Hernán, ¿por qué? Porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo y lo conoció desde antes del vientre de su madre. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un propósito original para con Hernán. Pero cuando Hernán nació, entonces vino el pecado y lo contaminó al igual que todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nacemos con ese pecado, ¿ve? Por esa naturaleza pecaminosa, pero no era la intención de Dios. Dios ya tenía y tiene un propósito para con Hernán. Mas, sin embargo, a causa del pecado, entonces Hernán agarra y se desvía de ese propósito, donde se va y escoge otros caminos. Pero ese no era la intención original de Dios para el propósito de Hernán, ¿verdad? Dios tiene un propósito. Más adelante, entonces, Dios dice: Hernán, yo no te creé con ese fin de que te destruyeses, de que vivas para aquello por lo cual no fuiste creado. Yo te creé para buenas cosas. Amén. Entonces, propósito es la intención original por lo cual fue creado algo o alguien, donde Dios en su misericordia, por eso el Señor Jesucristo dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Ese propósito. Se perdió ese propósito. Entonces el Señor Jesucristo viene y rescata la intención original y vuelve a Hernán a su propósito. Y le dice: Hernán, yo no te creé para el mundo, no te creé para los vicios, no te creé para aquello. Yo te creé para la alabanza de mi gloria. Amén. Para buenas cosas. Entonces, propósito es la intención original por lo cual fue hecho algo. Estamos acá. Amén. Hay un plan original para Hernán. El diablo viene, hace un plan fake. Y le hace creer a Hernán que para eso él fue creado. En ese plan falso, viviendo en la mentira, viviendo en el engaño. Mas cuando Hernán conoce la verdad, dice: wow, yo no fui creado para esto. Con razón sentía que me estaba destruyendo, sentía que esto no era para mí, sentía que esto realmente no encajaba. Ahora que conozco a Cristo, entonces todo vuelve a tener sentido. Amén. Entonces, porque encontró ese propósito original. Estamos acá. Lo mismo sea para todos. Estoy usando a Hernán, ¿verdad? Entonces, tal vez Isabel dice: ¿por qué no pongo como ejemplo a mí? ¿Verdad? Entonces, ponle tu nombre. Entonces, pero es para que entendamos, es la intención original por lo cual fue creado algo. O sea, ese es el propósito. Entonces, y la oración tiene su propósito. La oración no es precisamente, o sea, para, ¿verdad?, torcerle la mano a Dios. Amén. Que a veces voy a orar para que Dios haga esto con... No, por favor. Hay propósitos en la oración y Dios quiere enseñarnos. Orar como conviene, dice, no lo sabemos, mas el Espíritu Santo, dice, Él nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad. Oraré con el Espíritu, sí, pero oraré también con el entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De la palabra de Dios. Vosotros no tenéis, dice, ¿por qué? Porque no pedís. Y si pedís, dice, pedís mal. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el propósito, el verdadero propósito de la oración. Por eso es que muchas razones, por ejemplo, nuestras oraciones no son contestadas. Por eso es que muchas razones, por ejemplo, no vemos resultados en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque estamos orando mal, porque no hemos entendido el verdadero propósito de la oración. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros.
para que nuestras oraciones, acordémonos de que la Biblia dice en Santiago, de que la oración es eficaz. Amén. O sea, hay una eficacia en la oración, y esa eficacia, parte de esa eficacia, es entender el propósito de la oración. Entonces, que venir a orar no es solamente, ay, voy a orar, ¿verdad? Y empezar a orar a lo loco. No, tiene que haber propósito, tiene que haber una meta, tiene que haber un objetivo. Y ese objetivo, esa meta, tengo que alinearlo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, entendimos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es propósito? Propósito es una meta, es un objetivo, es una razón de ser, es la intención original por lo cual fue creador. En otras palabras, hay una razón por la cual Dios nos dio el medio de la oración. Por eso es que en la, ¿cómo se dice? En la iglesia tradicional, ¿verdad? Dice, vamos a orar, vamos a rezar, dicen, ¿verdad? Y entonces hacen vanas repeticiones, y el Señor Jesucristo dice, no piensen que por su palabrerío van a ser oídos. No han entendido la oración. Debe haber unos verdaderos sentidos. Debe haber un entendimiento de que Dios me dio este medio de la oración. ¿Para qué? Para alcanzar todo aquello que en mi fuerza no puedo lograr. Amén. Porque lo que para el hombre le es imposible, para Dios todo es posible, pero es a través de la oración. Aleluya. Amén. Entendamos, cuando yo entiendo eso, entonces me doy cuenta que la oración, wow, es poderosa. Como alguien dijo por ahí, ¿verdad? Dijo lo siguiente: si todos pudieran, se inspiró este hombre. Yo estaba ahí, y él hablando solo, y dice, y yo prestándole atención, y él dice, si todos pudiéramos entender que ¿te recuerda, hermano? Todo está al alcance de una oración. Eso. Si todos pudiéramos entender, dice, que todo está al alcance de una oración. ¡Wow! Cuando, oye, yo lo oigo, y no una persona tan espiritual, pienso que Dios lo iluminó en ese momento para enseñarme un principio. Y lo digo con toda esa inspiración. Si todos pudiéramos entender, dice, que todo, y lo dijo todo, está al alcance de una oración. ¡Wow! Amén. Por eso es que, hermano, mire, hay a veces cuando no le encuentro pata ni cabeza a las cosas, lo primero que hago, Señor, no entiendo, pero tú sí entiendes. Ayúdame en esta situación, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ¡pum! Se me prende el foco. Ahí está. Todo está al alcance de una oración. Una oración simple o sencilla, amado hermano, que nosotros hagamos de todo corazón a Dios. Dios va a responder. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, entendamos eso, hermano, y con esto vamos a concluir. Solamente voy a leerlo, hermano, porque quiero irlo dándolo con cucharita esto, ¿verdad? Para que podamos entendiendo. Yo siempre he dicho esto: en el único lugar y momento donde no podemos nosotros correr, donde se va el afán, donde se va la ansiedad, donde se va el corre-corre, donde se va la turbación, es en el lugar de oración. Por favor, no me pongan tiempo. Así le dijo el Señor Jesucristo a Marta. María vino y se sentó tranquila a escuchar, y la otra, es que no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y viene acá a querer sacar a María de la oración,
Y entonces, le dice el Señor Jesucristo, mira, estás turbada, con muchos quehaceres, con muchas cosas. Eso no vale aquí, ¿verdad? ¿Amén? Eso no vale aquí. Déjala a María, que se tome todo el tiempo que quiera. Hello. Amén. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Entonces, por eso, amado hermano, me gusta. No corramos. Dios tiene el control. Amén. Hay personas que no oran porque no saben para qué o por qué oramos. Se hacen las preguntas. Siguiente pregunta: ¿por qué debemos orar? Si Dios es poderoso y hace lo que Él quiere. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Por qué orar si Dios es soberano y hace lo que Él quiere? ¿Por qué orar si Dios no puede ser afectado por lo que hagamos? Eso dice la palabra, ¿verdad? Que nuestras obras vienen a ser como trapos de inmundicia. Amén. Todo lo que nosotros querramos hacer en nuestra fuerza, dice, eso no vale aquí. Entonces Dios no es afectado. Dice, es que yo hice esto, Señor. Sí. Y el Señor dice, y Dios dice, porque mejor es obediencia que 1000 sacrificios. Amén. Nosotros no podemos sorprender a Dios con nuestras obras y todas esas cosas, sino es nuestra obediencia. Amén. Ahora, ¿por qué orar si Dios dice lo sabe todo? ¿Por qué orar si Dios conoce mis necesidades? He aquí, dice que antes que la palabra está en nuestra boca, Dios ya la conoce toda. Y entonces, ¿por qué voy a orar? Si ya Dios lo conoce todo. Así razonamos, ¿verdad? ¿Por qué orar si Dios lo controla y lo predetermina todo? Ya, está todo predeterminado. Entonces, ¿para qué orar? ¿Por qué orar si el enemigo ya fue vencido? ¿Por qué oramos en contra de Satanás y de las tinieblas si ya el enemigo fue vencido? El Señor Jesucristo también dijo que no temamos porque Él ya venció al mundo. Amén. Entonces, ¿por qué oramos si ya el enemigo está vencido? ¿Por qué orar por los perdidos si es la voluntad de Dios que todos sean salvos? O sea, ¿para qué orar? Porque no hemos entendido el propósito de la oración. Amén. Y oramos para que todas estas cosas se hagan. Dios quiere hacerlas, pero lo va a hacer a través de ti y de mí. Dios va a salvar a los perdidos a través de ti y de mí. Perdón, a través de ti y de mí. Amén. Dios va a sanar al enfermo a través de ti y a través de ti. Estamos acá, ¿no? Dios va a suplir mis necesidades, pero va a ser a través de ti y de mí, cuando le pedimos en oración. Amén. Todas estas preguntas son válidas y para contestarlas tenemos que entender primero la verdadera naturaleza de Dios y su propósito para la raza humana. Esto nos va a guiar al propósito de la oración. Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que Dios creó en la tierra, incluyendo al hombre, fue creado para cumplir sus propósitos. Amén. Fuimos creados para un propósito. La oración tiene un propósito y tú y yo estamos dentro de ese propósito. Tú y yo somos importantes para Dios. Por favor, entendamos eso. Dios te escogió a ti y a mí para afectar de una forma positiva y poderosa a nuestra familia, al mundo. ¿Sabes que una vez Dios me reveló esto a mí? Oye, Dios escoge y salva a uno en la familia, a uno. Y a través de ese uno, salva al resto. Dios escogió a Jenny. Y Él ha puesto mi propósito. Y mi propósito es que tú te pongas en la brecha. Porque solo en ti y a través de ti voy a salvar tu casa. Y eso va a suceder cuando lleguen los días.
viene el Espíritu Santo, el cual es su ayudador, y le ayuda a gemir e interceder. Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo creo en tus promesas, Dios. Oh, Señor, salva mi casa, salva a mis hijos, salva a mi madre, salva a mis hermanos. Y Dios va a contestar esa oración. Y de pronto viene cayendo uno, cayendo el otro, cayendo el otro. Digo cayendo en el sentido a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque Dios la llamó con ese propósito. Y así Dios lo hace con todo. Y esto hemos podido verlo, ¿verdad? En todo. Yo lo he visto en mi familia. Amén. ¿Y por qué hablamos de esto entonces, amado hermano? Porque este día martes nosotros lo hemos escogido para ese propósito. No venimos a perder el tiempo acá, venimos con un propósito. Y ese propósito es decirle, Señor, heme aquí. Y busqué hombre que hiciese vallado, porque había violencia, había robo, había injusticia. Y entonces, Señor, heme aquí. Y busqué a alguien para yo salvar a aquel, salvar, y no lo hallé. Entonces, nosotros entendemos de que fuimos llamados para eso y vamos a ponernos en la brecha. Ese tiempo que nosotros pasamos ahí, postrados, ¿verdad? Ese tiempo es, Señor, aquí estoy, heme aquí. Y si hay algo de lo cual, o sea, hay que ponerse a cuenta, el Espíritu Santo nos lo va a mostrar. Amén. Porque es necesario que estemos a cuenta con Dios. Es necesario que nuestro corazón esté limpio delante de Dios. Y Dios, la obra del Espíritu Santo va a hacer eso. Entonces, para eso es ese tiempo. No crean que es para ahí parte del programa. No, no. Es para, Señor, heme aquí. Señor, te pido perdón por esta situación. Señor, pensé mal, dije esto, dije aquello, porque eso lo hace Dios en la oración. Amén. Y después de eso, entonces, la Biblia dice, de cierto os digo, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, Dios lo va a hacer. Por eso hacemos la oración de intercesión. Y lo demás lo dejamos en las manos del Señor. Amén. Estamos aquí con un propósito, y ese propósito es orar y clamar a Dios. Dios les bendiga.